he hecho la cuenta y como podéis ver son... Como has podido ver en el título, hoy voy a enseñar todas las tablas de Finger que tengo desde el día que empecé a practicar Finger hasta el día de hoy. Desgraciadamente, en el vídeo de hoy no va a haber ningún truco de Finger ni voy a patinar ningún Finger como tal. En la mayoría del vídeo lo que voy a hacer es hablar y enseñar todo lo que tengo. Eso sí, tengo que aclarar que voy a hacer varios vídeos enseñando toda mi colección de Finger, es decir, todos los módulos, todos los ejes, todas las ruedas, todas las tablas, todas las rampas en general que tengo, pero solo en el vídeo de hoy voy a enseñar tablas. Lo que voy a hacer es dividir en varios vídeos en función de lo que enseñe. Es decir, voy a hacer este vídeo enseñando únicamente las tablas, otro vídeo enseñando únicamente todos los cajones, barandillas y rampas que tengo, y otro vídeo enseñando el resto de material que me queda. Así que voy a empezar a enseñarte ya toda mi colección, puesto que tengo bastantes tablas para enseñarte. Mirad todas las tablas que tengo, no las he contado todavía, pero al final del vídeo voy a contarlas y voy a decir el número total de tablas que hay, pero creo que no llegan a 50, pero superan los 30. Bueno, pues voy a empezar ya y empiezo con una tabla que considero muy especial y creo que es el Finger al que más cariño le tengo de todas las tablas que tengo. Y me refiero a mi primer Finger, y es un Finger que me regalaron mis padres hace más de 10 años, casi 11, y es un Tech Deck de 26 milímetros como el que patiné en el vídeo anterior, que por cierto, si no lo has visto, es este que está aquí arriba, el cual le tengo mucho cariño y el cual lo conservo en su embalaje original y con todas sus pegatinas, la herramienta, las ruedas, y está en el mismo estado de cuando cambié a mi segunda tabla y dejé de patinarlo. Lo siguiente que voy a enseñar son también Tech Decks y son las siguientes tablas que empecé a tener después de mi primer Finger. Son tablas que empecé a tener cuando encontraba ofertas en tiendas o cuando se me empezaban a romper los ejes o se me empezaba a romper alguna pieza de algún Finger anterior que tenía. Pensad que estas tablas hace unos años las he llegado a encontrar incluso a 3 euros. Para lo que es el mundo del fingerboard es muy pero que muy barato encontrar un setup, aunque sea de plástico, por ese precio. Y me refiero a este maletín, si no me equivoco me costó 5 euros en su día y el cual me incluía un montón de tablas que las voy a enseñar ahora. Las tablas que me incluía eran todas Tech Deck, pero por ejemplo esta Almos de Tori Putwill, de cuando Tori Putwill estaba en Almos, una Birdhouse de Tony Hawk, o por ejemplo una Plan B, que esta ni la llegué a patinar puesto que a mí personalmente me encanta la marca y me encanta este gráfico. Y otras tablas que también tengo son, pues eso, como he dicho antes, tablas que encontraba baratas en tiendas o que simplemente me compraba cuando se me rompía alguna pieza o alguna tabla. Bueno, pues habiendo visto todas las tablas que tenía en este maletín, que por cierto no me acordaba de muchas de las que tenía, sigo con otro Tech Deck que para mí también es especial puesto que me trae un buen recuerdo. En este caso es este Tech Deck que te sonará de varios vídeos míos del canal, y es que este Tech Deck me lo compré en Estados Unidos cuando estuve en California, en Los Ángeles. Y es un Tech Deck que así a simple vista no me llama la atención, es un gráfico que no me gusta, pero el precio que me costó es muy peculiar puesto que me valió lo que aquí serían 2 euros. Es decir, me valió 2 dólares y poco. Pero bueno, tampoco me voy a enrollar mucho con este Finger puesto que lo tienes muy visto si has visto el resto de vídeos, y si no lo tienes visto, pues simplemente es un Tech Deck más de la nueva era, de la nueva colección que han sacado, y la verdad es que no tiene mucho que enseñar. La siguiente tabla que te voy a enseñar es una tabla que ha soportado mucha pero que mucha tralla, y es mi primera tabla de madera. Esta tabla es una tabla que no llega ni a 29 milímetros, tendrá unos 26-27 milímetros, y es de una marca que muy poca gente conoce puesto que era una marca local de aquí de mi ciudad que se llamaba SK Bellota, que era una marca que se dedicaba a hacer tablas, y la verdad es que para la época a mí me parecía que tenían muy buena calidad y la verdad es que no eran muy caras. Con esta tabla mejoré muchísimo de nivel y con esta tabla me presenté a mi primer campeonato
el cual quedé tercero y me gané otra tabla, que desafortunadamente perdí. Pero bueno, fue mi primera competición y la verdad es que no está nada mal para ser la primera competición quedar en el tercer puesto. La siguiente tabla es una tabla muy parecida a esta, pero quizás es una tabla que las personas que llevan dándole al finger unos 10 años, 8 años, las conozcan. Y es las típicas close-up que eran de 26 milímetros de madera que vendían completas. Esta tabla me la regaló un amigo cuando dejó de hacer finger y la verdad es que nunca la he patinado. Entonces no puedo contar nada de ella, simplemente es un regalo que me hicieron, pero si queréis que la patine y haga un vídeo, pues hacedmelo saber abajo en los comentarios o escribidme un mensaje en mi página de Instagram, que por cierto, si no sabes cómo llegar a ella, el link está abajo en la descripción. Ahora ya paso a las tablas de 29 milímetros que, como podrás ver, son unas cuantas, pero voy a ser muy breve con ellas. La primera que tengo que enseñar es una tabla que también he patinado durante muchísimo tiempo y es una tabla con la que también he ido a competiciones y he quedado en muy buen lugar. Y es una tabla que le tengo mucho cariño y es una tabla que también me gusta muchísimo por el gráfico que tiene, aunque en este caso tenía. Pero fijaos si es una tabla que me gustaba tanto que me la volví a comprar otra vez para volver a patinarla. Así que en este caso tengo exactamente la misma tabla dos veces. Esta es otra tabla de Berlin Good de 29 milímetros que tenía un gráfico que para nada tiene que ver con este, que era el gráfico de la revista Fingerboarder Mag. La siguiente tabla es una tabla que me la compré por capricho, pero me la compré en una página de segunda mano que la vi a muy buen precio y es una Mythical Spiral Deck, que son aquellas tablas del 2010-2012 que eran completamente planas, pero hacían unos gráficos y unas ediciones de tablas muy pero que muy buenas, como por ejemplo esta que era edición nácar. Era una edición que no tenía gráfico, pero que simplemente la última capa era una capa de nácar, por lo que al contraste con la luz brillaba y la verdad es que a mí me encanta. Y las otras dos tablas que tengo son dos tablas que la verdad no tuvieron un final muy feliz, pero son las últimas dos tablas de 29 milímetros que he tenido y son las dos únicas tablas que he partido en mi vida y son estas dos. Así que F por las tablas. Las siguientes tablas que voy a empezar a enseñar ya son tablas ya de 32 milímetros para arriba y voy a enseñar a partir de la primera tabla de 32 milímetros que tuve, que fue esta del año 2013, si no me equivoco. La verdad, esta tabla yo la he patinado durante casi 3 años perfectamente, desde el 2013 hasta el 2016, y la verdad es que me salió muy pero que muy buena y me ha dado muchas alegrías esta tabla. Y me ha dado tantas alegrías que gané mi primera competición con esta tabla y me hizo ganar otra tabla que fue esta. Es otra Freeday que me gané en un evento aquí en mi ciudad y es donde empezó todo, puesto que, por si no lo sabes, yo estuve recibiendo material y estuve en el team de Freeday y a consecuencia de eso tengo esto. Todas estas son tablas de 32 y 33 milímetros que me han ido enviando y me he ido ganando en competiciones y en más eventos por diferentes ciudades de España. Tengo una tabla muy pero que muy especial que es una colaboración de DK con la marca que he dicho que organizaba el evento de Finger y me mandaron esta tabla que era una edición especial para el siguiente evento que se iba a realizar, pero que al final no se llegó a hacer nunca. Estuve en el Extreme Barcelona y de premio, al quedar segundo, me gané una tabla que fue esta DK, que es una tabla que la he patinado durante muchísimo tiempo y también la puedes ver en muchísimos de mis edits que tengo aquí y en muchos de mis vídeos que tengo en mi página de Instagram. Y la verdad es que es una tabla que a mí personalmente me encanta, puesto que considero que DK es para mí una de las mejores marcas que hay en el mercado a día de hoy, puesto que el molde que tiene y las tablas que hace me parecen maravillosas. Siguiendo con eso, tengo otra tabla de DK que me ha hecho ganar varias competiciones en varias ciudades de España y es una tabla que, por ejemplo, en Madrid me hizo ganar esta Berlin Good, que la verdad es que me da mucha pena patinarla, puesto que
No es un gráfico que sea especial, ni mucho menos, pero el recuerdo que tiene para mí y el valor que yo le he dado a esta tabla es especial, por lo que me da pena patinarla. Pero con esta tabla también he viajado, y no solo por España, sino con esta tabla participé en el primer campeonato de Finger de Estados Unidos en Los Ángeles, en California, y es una tabla que me hizo quedar en quinto puesto en esa competición y me hizo ganar una tabla a la cual también le tengo mucho cariño, puesto que es un premio que traigo desde la otra punta del mundo y me trae muy buenos recuerdos, y es esta tabla. Es una tabla que tampoco he utilizado, está nueva a estrenar, y es de Los Ángeles Fingerboards, que es una marca que hay allí, y es una tabla que me da mucha pena patinarla, puesto que para mí yo la considero más un trofeo que una simple tabla. Y por último, la última tabla que tengo de DK es esta tabla, que la he patinado muy poco, pero es una tabla que la tengo de segundo setup cuando tengo que viajar, puesto que si pierdo una pieza o pierdo el finger o simplemente se me rompe alguna pieza, tengo este finger montado y lo tengo a mano preparado para poder patinarlo. Y de esta tabla pasamos a otras tablas que son de una marca que le tengo mucho cariño también, puesto que es un antiguo sponsor que tengo, que es Freakdex. Aquí está la primera tabla que me mandaron y la verdad es que no sé cómo se llama este gráfico, pero me dieron a elegir y me fui de cabeza, como el que dice, a elegir este gráfico, puesto que a mí personalmente me flipa. Esta tabla que te voy a enseñar quizás te suene de los trucos que he subido en mi página de Instagram desde febrero o marzo de este año hasta verano, y es esta tabla. No me arrepiento de haber estado en esta marca, puesto que es una marca que me ha dado muchas oportunidades, y una de ellas es el hecho de que hicieran mi primer Pro Model, el cual me dieron la oportunidad de hacer el gráfico que yo quisiera tener como Pro Model, y esto fue lo que salió. Y aquí está mi segundo Pro Model, que nunca llegó a ver la luz, pero lo enseño aquí hoy en exclusiva, y la verdad es que nunca lo he patinado, pero no me importa enseñarlo y lo tengo como un bonito recuerdo, y es esta tabla. Y ahora pasamos a otra marca que viene desde casi la otra punta del mundo. Es una marca que está basada o establecida en Rusia, y esta marca es Pro FB Shop. Este verano me mandaron un paquete, el cual me llegaron estas dos tablas. Seguramente esta tabla te suene muchísimo si me sigues en Instagram, puesto que la he estado utilizando pues como 3-4 meses, es decir, todo el verano. Después de utilizar esta, empecé a utilizar esta en mis trucos de Instagram, así que si llevas tiempo siguiéndome en Instagram, es probable que te suene muchísimo. Y otra tabla que todavía no he patinado es la otra tabla que me mandó esta marca, que es este gráfico, que me parece muy bonito y muy llamativo, pero no puedo decir nada todavía de él, puesto que considero que no la he probado, entonces no puedo tener ninguna opinión. Y por último vamos con mi sponsor actual, que por si no lo sabes es Serlua, que son las tablas que hace Sergio Lucea, que seguramente si te gusta el finger y te gusta el skate lo conozcas, y de momento tengo estas tres tablas. La primera tabla que me mandó es esta tabla, que es muy mítica de su marca, y es una tabla que yo creo que no hay nadie al que no le guste esta tabla. Es una tabla que me parece muy bonita, la verdad, y me parece muy llamativa con los colores que tiene, y por si no lo sabes, son tablas gem, a mí me molan mucho. La siguiente tabla es una colaboración que hicieron la marca de Serlua con Hype. Es una colaboración que hicieron, y si no te suena, esta tabla la utilicé para hacer un edit que hice en colaboración con estas dos marcas, que si no lo has visto todavía está aquí. Y por último te voy a enseñar el setup actual que tengo, y si me sigues en Instagram te sonará bastante. Es un setup que brilla muchísimo y es esta tabla. Es el último gráfico que ha salido en la tirada de tablas que tiene la marca de Serlua, y la verdad es que a mí me flipan. Por desgracia el gráfico ya está un poco, por no decir bastante desgastado, pero la verdad es que me gusta muchísimo y queda muy pero que muy estético el reflejo con la luz. Pues bueno, he hecho la cuenta y como podéis ver son 51 tablas las que tengo a día de hoy. Tengo alguna más, pero bueno, ahora mismo estoy alucinando, puesto que no me imaginaba que tenía tantas tablas, pero bueno, me alegra mucho que en 10 años haya coleccionado todo esto, así que veremos a ver con el paso del tiempo cuántas tablas más consigo y cuántas son las que consigo coleccionar en un futuro.
Así que nada, yo me callo ya que bastante he hablado y si te ha gustado este vídeo me alegro un montón y si quieres que haga la siguiente parte enseñando lo que serían los módulos y todas las rampas que tengo, házmelo saber dejando un comentario o mandándome un mensaje a mi página de Instagram, que te recuerdo que el link está abajo en la descripción. Así que nada, si te ha gustado el vídeo me alegro un montón y nos vemos en el siguiente vídeo.